Buenas tardes. Estamos con la escritora María Elena Hernández Maya, que nos ve desde Cancún, Quintana Roo. Muchas gracias, María Elena, por estar con nosotras. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Realmente me siento muy complacida de estar aquí delante de ustedes y pues a sus órdenes, Susana, dígame usted. Gracias, María Elena. Quisiéramos hacerle algunas preguntas. Primero, ¿por qué escribe? Bueno, en realidad esta es una herencia que tengo desde mi abuelita. Ella era una gran lectora y además, bueno, en esos tiempos ella también le gustaba mucho escribir cartas porque era lo que se acostumbraba. Sí, Y yo la veía que se sentaba por las tardes a escribir a sus familiares, a sus conocidos. Y entonces, de alguna manera, pues en mi recuerdo tengo esa vivencia de verla a ella y con una letra muy bonita, porque es la letra Palmer, ¿no? Así con elegante. mucho, Mm. sí, muy elegante y siempre como si tuviera una planilla con las letras del mismo tamaño y toda esta cuestión. Y como ella realmente fue para mí una mujer muy importante en mi vida, bueno, pues todas esas enseñanzas me las legó y a partir de mi adolescencia yo empecé a escribir por imitación a ella y de alguna manera se convirtió en un hábito indispensable para mí porque pues es una forma, en primer lugar, de mantener comunicación con uno mismo y yo siento que de esta manera pues me ayuda a ordenar mis ideas y sobre todo pues a entender el mundo en el que vivo. Se va uno respondiendo a estas preguntas cotidianas, ¿no? Que como adolescente, ese muchacho que está ahí es el que será conveniente para mí y Sí. las amigas y bueno, poco a poco ya se van tocando otros temas, pero indudablemente que se convirtió en la escritura como si fuera mi mejor amiga. Qué bonito. ¿Y para quién escribe? Bueno, pues precisamente yo empecé escribiendo para mí. En estos diarios, pues son diarios íntimos, inclusive estos cuadernitos que con una llavecita pequeña Ah, y el sí, sí. candadito que realmente pues son de adorno, ¿verdad? Porque pues uno los forza y se puede abrir de inmediato. Sí, Sin embargo, pues todo este ritual, esta atmósfera de privado, en donde nadie va a leer nuestras intimidades, pues se va uno identificando y se va uno desfogando en estas letras. Entonces empecé a escribir para mí. sí. Y ya posteriormente, en algún momento de mi vida, cuando ya fui un poco mayor, que tuve a mis hijos, llegó a mí un libro que para mí fue pues un parteaguas en mi vida. Leí un libro que se llama Las cartas a mi hijo que no ha nacido. Entonces, en este libro se trata de un señor que sabe que tiene una enfermedad terminal y que de alguna manera su esposa pues ya estaba embarazada, pero quería legarle a su hijo todas sus enseñanzas para que cuando el hijo naciera y ya fuera mayor, pues él pudiera leer de la propia, bueno, no voz, ¿verdad? Sino De de la la propia escritura. Sí. pensamiento de su padre, pues todo lo que él hubiera querido decir. Entonces, esto para mí fue muy impactante en el sentido de que quién mejor de contar su propia historia que uno mismo, Ah, porque pues es muy diferente lo que uno puede referirse, como yo en este momento le acabo de decir de la maravillosa mujer que me tocó por abuela, pero ¿qué hubiera sido si ella hubiera escrito su historia? Probablemente hubiera sido una situación muy reveladora en donde sí. la idea o esta mágica situación que me unió a ella, yo como niña y ella ya como mujer adulta, pues a lo mejor hubiera habido cosas que yo pues no me imagino. Entonces leerla es una manera de dejar un testimonio, pues en primer lugar para las personas cercanas, para nuestra familia, porque bien que mal, de alguna manera, yo, por ejemplo, en lo particular, me hubiera gustado mucho conocer las historias de mis antepasadas, de mis antepasados y saber, pues, de dónde vengo y de dónde nace toda esta historia familiar, que indudablemente lo traemos en los genes y en la sangre, Claro. pero pues también
de manera escrita, pues es toda una aventura. Así Y es, fue sí. así que decidí ya empezar a tener esta situación, no solamente para mí, sino para mis más allegados. Y ahora pues ya estoy dando el paso definitivo en de no solamente la gente que me conoce, sino gente que no me conoce, que probablemente algo que yo haya escrito, ya sea como una parte de mi vida personal o como una ficción, pudiera ser para llenar un pequeño espacio en su vida como un momento divertido, a lo mejor jocoso, alegre, un esparcimiento o para también identificarnos como seres humanos que somos. Bueno, todo lo que ha dicho es muy interesante y muy profundo y además parcialmente ha contestado a mi siguiente pregunta que es, pero de todos modos se la haré, ¿qué le motiva para escribir? Bueno, pues definitivamente me motiva mucho este diálogo particular que se tiene. Sí, Además, en algún momento de mi vida, cuando empieza uno a salirse del yo, de las particularidades y de las experiencias propias, y que se quiere experimentar ya con géneros, con ficción, con algunas vivencias de la imaginación, es un reto porque no sí, solamente es el pensar en una anécdota en particular, sino todo este planteamiento y todo este desarrollo que se hace uno, pues ir con las pautas de la narrativa. Y llegó un momento pues que también a mí me pasó y creo que a todos nos ha pasado el mito de la clásica página en blanco en que, ¿qué escribo? No sé qué sí, decir. Y llega esta situación que puede hacer frustrante y hasta doloroso, de que llegan a pasar días y uno no se le ocurre esa idea maravillosa en donde uno pueda proseguir con la escritura. Pero precisamente es ahí en donde es el reto a vencer y yo me aboco pues a los surrealistas, a André Breton, a tener esta escritura automática sí. y escribir desde mi primer pensamiento, dejando salir todo mi inconsciente como una especie como de precalentamiento y ya en su momento pues ya me solito sin forzarme pues me voy yendo hacia donde debería de ir, me imagino, Sí, sí, porque uno nunca se está seguro de nada y así es esta situación que escribo precisamente para vencer el reto a mí misma. qué bonito. Como decía Josefina Vicens, es una experiencia sagrada, ¿verdad? La escritura. Sí, sí, así Y es. María Elena, ¿cuál es su próximo proyecto? Bueno, pues estoy en mi próximo proyecto, es una novela. He escrito a novelas de corto alcance, ahora quiero experimentar con algo pues mucho más profundo, con mayor investigación. Este primer proyecto que ya hice, que es una novela corta, novela entre comillas, porque es una biografía a partir de los recuerdos de mi abuela sobre sus antepasados, de lo que ella me llegaba a contar, lo poco que pude indagar y rellenando los espacios con mi imaginación de lo que no sabía. Entonces es esta historia familiar, pero en mi nuevo proyecto, ya saliéndome totalmente de la línea conocida de esta situación biográfica para experimentar ya de lleno pues en cuestiones totalmente ajenas a mí para poner a prueba si en realidad es posible que mi André Breton me inspire con su escritura automática y pueda yo ya hacer algo de largo alcance. Muy bien. Y por último, María Elena, ¿qué recomendación daría a los nuevos escritores? Pues una recomendación, en realidad pues no me siento capacitada tanto como para decirla. Lo que sí puedo comentar pues es mi experiencia y la experiencia desde mi propia vida que he tenido pues es
creérsela a uno mismo, tener la seguridad de que uno puede y que uno es capaz de escribir lo que sea en el momento que sea. ¿Por qué? Porque contamos con lo más básico. Lo único necesario para escribir, pues es conocer el lenguaje, saber leer y escribir. Y nosotros hablamos y escribimos en el idioma materno y con eso es nuestra base. Lo aprendimos alrededor de los 7 años en nuestra escuela primaria y con ello pues es únicamente hacer uso de este lenguaje y de cumplir con la vocación del lenguaje, que es comunicarnos, poder tener esta confianza, de tener la capacidad de hacerlo por uno mismo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Estoy segura de que es muy buen consejo el que nos ha dado para nuestros lectores y para los futuros autores también. Muchas gracias, María Elena. María Muchas Elena gracias a Hernández es usted. autora de un cuento exquisito que se llama Los Benitos y que todos vamos a tener el placer de leer en esta antología que se está cocinando, Detectives, Ladrones y Ciencia Ficción. Muchas gracias, María Elena. No, muchísimas gracias a usted, Susana, y un gusto y un placer estar con usted y con todos pues nuestros usuarios que nos ven a través de las redes sociales. Gracias, María Elena. Hasta pronto. Hasta luego.